Buenas, hoy voy a hacer un tutorial de Figma para enseñar funciones básicas y después vamos a pasar a cómo hacer un prototipo de un ejemplo de página web simple. Antes de comenzar voy a mostrar cómo organizo la información y todos los elementos que voy a usar. Para quitar las barras laterales y tener mayor visibilidad de la pantalla, puedo apretar la tecla que es como una ondita o la que está encima de la tecla Tab. De las herramientas comienzo estableciendo la tipografía. En este caso voy a utilizar Inter y acá defino las variantes y parámetros para lo que son los títulos, subtítulos, cuerpo y botones. En este caso uso negrita de todas las opciones que hay en Inter en tamaño 56 y con un espacio de línea, o sea el de arriba y de abajo del renglón, de 120% y la separación de las letras en un 1%. Esta configuración se puede establecer tanto tipeando los números como manteniendo apretado cuando aparece esta flecha, pudiendo modificar hacia los costados. Control Z o deshacer para volver a las configuraciones anteriores. Todas estas me ayudan a establecer un texto centrado en los distintos tamaños y lo mismo hago con el cuerpo en regular, en negrita y con los botones. Pasando a los colores, en este caso voy a utilizar una tabla de grises. Se recomienda utilizar un gris combinado con algún color, por ejemplo azul, y no un gris sólido. Armo una tabla de valores que va en aumento cada 100, de más claro a más oscuro, desde el blanco hasta el 900, el cual no es negro puro. Para facilitar la utilización de los colores en el proyecto, lo que se puede hacer es agarrar cada uno de ellos y con estos 4 puntos se puede agregar un estilo o variable. Agrego una nueva y establezco que este va a ser mi 900. Creo el estilo y ahí ya queda definido. Voy a hacer lo mismo con todos los demás y le agrego un punto blanco a los que voy a utilizar en este proyecto. Entonces a todos los estilos los vamos a agrupar en una carpeta que vamos a ponerle, no sé, tutorial, y ya me quedan todos los colores a mano en la barra derecha. Pasamos a los iconos, que para obtenerlos se puede agregar un plugin desde esta barra en el sector plugin y widgets. Yo el que uso es Iconify, que buscándolo y haciendo doble clic se abre esta pestaña en donde podemos buscar lo que queramos y aparecen un montón de variables de iconos como para usar. Estos plugins se pueden utilizar en el momento o guardarlos para tenerlos a mano. Antes de continuar voy a explicar cómo se ven las cosas en esta tabla del costado, que es muy útil, la cual muestra las distintas capas y grupos del proyecto. Empezando por los frames, este icono significa que es un frame auto layout. Pero, ¿qué es eso y cuál es la diferencia con un frame normal? Bueno, por ejemplo, puedo hacer un texto que diga, no sé, hola, ¿cómo estás? En donde si hacemos doble clic se acomoda al tamaño máximo y después hago otro que diga, todo bien y vos, y le ponemos que sea, por ejemplo, tamaño y configuraciones de cuerpo. Entonces tengo estos dos textos que si los selecciono, no importa su dirección o sentido, siempre es lo mismo, y escribo el comando Shift más A, me va a hacer automáticamente un frame que es auto layout, es decir, que sus dimensiones son automáticas. Entre las opciones de la barra lateral derecha tenemos para poner fill, que es el relleno, o stroke, que es el contorno. Un frame también se puede hacer desde este símbolo de cuadrícula, manteniendo apretado y deslizando. Pero como se puede ver, no está activado que sea automático. ¿Y qué significa que sea automático? Que yo, por ejemplo, puedo copiar y pegar esto acá y lo pongo dentro de este frame, pero como lo veo, puedo poner en cualquier parte y no se acomoda. En cambio, en el que es Auto Layout, ya se establecen distintos parámetros que se van a controlar desde este panel en la barra lateral derecha. Si retiro este texto, automáticamente se va a acomodar y si lo vuelvo a colocar, se va a volver a acomodar. También puedo cambiarlos de orden, pero siempre van a quedar con esa separación que está establecida en el panel derecho. Esta trama rosada es este parámetro de separación de 16 píxeles entre los distintos elementos dentro de un frame. Y este otro parámetro de trama azul son los márgenes laterales y los bordes de arriba y de abajo, que yo le puedo establecer, por ejemplo, no sé, un margen de 14 por 14 píxeles que siempre va a quedar centrado el texto. Después hay otras configuraciones, como por ejemplo, por qué este texto es responsivo ante el cambio de ancho y este otro no. Bueno, acá puedo poner que tenga fixed width, es decir, que el ancho quede ajustado a esa medida en particular y que a su vez llene el container, o sea, el frame en este caso, haciendo que ahora sí sea responsivo. En cambio, en este otro frame que no es auto layout, no puedo hacer eso y el texto directamente se corta.
Por otro lado están las secciones, las cuales yo uso para agrupar distintos contenidos dentro de un mismo proyecto. Por ejemplo, estos son distintos frames, pero todos pertenecen al prototipado de navegación. Entonces los diferencio de los otros frames que pertenecen a distintos prototipos en los que quiero mostrar cosas diferentes. Para hacer una sección con estos 4 frames seleccionados, estos puntos rosados indican que manteniendo el apretado puedo modificar el orden de los elementos dentro de una selección. Entonces, desde donde creamos el frame, hacemos clic y elegimos el icono de sección y de igual manera que como lo hicimos anteriormente, mantengo apretado el botón izquierdo del mouse y deslizo para crear esta sección. El color predeterminado es blanco, pero un tip para cambiar el color más rápido es apretando la tecla y latina, la cual abrirá directamente el selector de color para seleccionar el que yo quiera desde el proyecto. Le cambio el nombre y ya queda listo. Por último, están los elementos que aparecen de color violeta en la barra lateral izquierda. Esto significa que son componentes, los cuales pueden ser utilizados como assets. Los assets sirven para establecer parámetros predefinidos que agilicen el proceso de trabajo. Por ejemplo, este grupo de botones dentro del recuadro violeta tiene 12 variantes que fueron creadas previamente. Este primer botón fue diseñado con su color, tipografía, estilo de tipografía, tamaño, márgenes, radios, etc. Y marca la pauta de que cuando en la sección de Assets elija el botón que sea de tamaño grande y de estilo sólido, podré utilizarlo tal cual como está en este panel, la cual es mi variante 1. Así, cuando agregue un asset desde la barra lateral izquierda, será completamente editable y desde este panel voy a poder modificarlo hacia las otras variantes que estén en el mismo grupo. Es decir, en este caso podría cambiarle tanto el tamaño como el estilo. Estos grupos es muy importante que siempre queden fijados en algún lugar del proyecto, ya que serán el modelo y sin que estén visibles no se pueden usar. El mismo proceso aplica a todos los componentes como los botones con iconos, chips, tags, bloques de contenido. Acá por ejemplo armé tarjetas para mostrar los productos, cómo va a ser el título, el subtítulo y el cuerpo, los botones, su tamaño, tipografía y demás configuraciones para que al momento de crear el prototipo no te haga dispensar tiempo en ello. También cómo van a ser las entradas, pensar en posibles interacciones con el usuario, en donde clique en la pantalla y aparezca un menú de opciones. Este por ejemplo tiene un texto y luego un icono que están dentro de un frame, que tiene relleno blanco y contorno de uno de los grises de la escala. Para iconos es muy útil utilizar una grilla para escalarlos a todos por igual. Voy a recortar los elementos que necesito para este tutorial con el comando Control+X y creamos otra página, que en realidad se pueden crear múltiples para dividir el contenido o las etapas del proyecto. Vamos a usar solo esta y la renombramos como proceso. Control más la tecla B corta para pegar desde el portapapeles y ya la tenemos disponible en esta página. Acá, en vez de tener todas las tipografías que les mostré antes, armé un grupo más sencillo con las configuraciones que voy a usar para los títulos, subtítulos, precios y cuerpo. Lo que podemos hacer es reemplazar el código de color por la variante del grupo que creamos previamente en la escala de grises. Selecciono el 800 para títulos, subtítulos y el cuerpo y 600 para los precios. Esta otra sección de títulos y subtítulos está muy detallada para el primer prototipo, pero podría agruparlos directamente por la diferencia de sus botones a la derecha. Para crear las variantes voy a la barra derecha, propiedades y renombro la que está predeterminada. Y creo una nueva variante a la que le voy a poner texto en este caso. Entonces selecciono la primera variante y pongo como tipo al título y el texto lo dejamos en default porque solo hay una variante. Ahora selecciono todas las que son subtítulos y pongo como tipo subtítulo, pero en el texto puedo poner cada una en particular para identificarlas posteriormente. Entonces, después accedo a la carpeta de títulos y subtítulos y puedo elegir específicamente el que quiera para insertar, quedándome listo para utilizarlo. Lo que es la barra del pie de página se compone por 4 frames que contienen tanto al icono como a su texto correspondiente. Voy a configurar para que cada uno de los botones de las distintas secciones de la página esté al 100% de opacidad y los demás a un 50%, quedando más transparentes y por lo tanto en estado inactivo. Los botones ya los mostré anteriormente y de los iconos creé una sección reducida para los que voy a utilizar en este modelo. Voy a mostrar cómo se hace un ejemplo de tarjeta, insertando una variante pequeña para que me quede como modelo. Voy a ir a los textos que armé previamente y voy a elegir el que más me convenga. En este caso voy a usar el subtítulo 2 y el precio de menor tamaño, ya que es una tarjeta pequeña. Edito el texto y lo dejo a un lado.
Para lo que es el botón, si ya armaron los assets previamente, podría insertarlo directamente desde su carpeta, eligiendo el tamaño pequeño y estilo sólido, únicamente teniendo que editar el texto. Para crearlo desde cero, agregamos un texto con el tamaño y color que elijamos y con Shift más A creamos el Frame Auto Layout. Lo rellenamos con color 800 y le ponemos un 6 de radio. Ya quedaron iguales, pero hay algo que los diferencia el uno del otro. Uno tiene contorno azul y el otro violeta, y esto se debe a que el azul es un frame y el violeta es un componente, el cual es editable. Si yo quisiera cambiar las configuraciones del que creé recién, debería hacerlo manualmente y no pudiendo elegir desde las variables ya establecidas. Si de repente lo quiero cambiar a que sea más grande, claro o contorneado, puedo hacerlo sin problema. Por eso es muy importante y recomendable armar los assets antes de empezar el prototipo. También es importante saber que si cambio una de las configuraciones en el panel central o modelo, automáticamente ese cambio se verá reflejado en todos los componentes de todo el proyecto. Esto es muy útil para ahorrar tiempo cuando después de un tiempo de haber empezado el proyecto se realizan cambios estructurales que tienen que ser aplicados en muchas partes del prototipo. Para lo que es la ilustración de la imagen, voy a la carpeta de iconos, busco el de imagen y lo inserto. Para escalarlo proporcionalmente tanto en ancho como en alto, debo activar esta función que relaciona estas dos medidas. Así pongo por ejemplo 40 y me mantiene la proporcionalidad cuadrada. Para el botón de favoritos selecciono la carpeta de botones con iconos en donde elijo el tamaño y estilo como siempre y también puedo elegir el icono desde la carpeta, pero en este caso me olvidé de mostrarlo, la opción para desplegar está en ese menú. Para hacerlo desde cero, inserto el icono, lo escalo, hago un autoframe, creo los márgenes, cambio los colores y agrego los radios de las esquinas. Lo mismo hago con el icono de la imagen, estableciéndolo como centrado pero con márgenes mayores. Agrupo por un lado los textos y luego introduzco ese frame en otro junto con el botón, para permitirme configurar de distinta manera las separaciones entre los elementos. Agrupo todo, elimino el margen izquierdo y configuro uno de 16 entre la imagen y el texto. Relleno el fondo de color blanco y establezco un contorno color 800 y grosor 2. Es muy importante que este sea en configuración outside, es decir, afuera del contorno de la figura, ya que como vemos, si es por adentro no incorporará a la imagen y si es centrado quedará por medio. Le agrego radios también a la imagen, pudiendo personalizar cuáles de todas las esquinas quiero que tengan los radios específicos. Agrego el contorno y por último coloco el botón de favoritos en su lugar, quedando la tarjeta ya lista. En la barra lateral derecha tenemos diferencia de la parte de diseño en donde armamos los frames y la parte de prototipado en donde se conectan para hacerlos funcionar. Aquí podemos elegir distintos dispositivos para hacer la muestra del prototipo. Yo elijo un iPhone 13 mini y se puede configurar tanto el color del dispositivo, la disposición horizontal y vertical y el color del fondo. Escribiendo FF tenemos el blanco y 00 es el negro. Al apretar play se abre una nueva pestaña que al cargar ya se puede interactuar con el prototipo. Por ejemplo, en este caso puedo scrollear por las distintas páginas y navegar de una sección a otra, que es lo que establecían las conexiones. El primer paso para armar un prototipo es seleccionar el tipo de frame que vamos a usar, es decir, el tamaño de pantalla. De ahí, a partir de lo que queramos construir, vamos a ir buscando los distintos tipos de asset e ir construyendo la página. En este caso, al ser la página de inicio, voy a poner un buscador, un mensaje de bienvenida al usuario y productos para mostrar. Voy agrupando los textos para después modificar sus separaciones. Agrego cartas de productos, las copio y las pego con control C y control V y tras agregarlas a un frame modifico su disposición de vertical a horizontal. Lo mismo hago con las demás categorías. Pongo el título y agrego más cartas, pero en este caso voy a agregarlas como secundarias, por lo que las agrupo de a 2 y modifico su tamaño. Esto se podría hacer manualmente, pero sería muy a ojo, entonces prefiero hacerlo con un ancho específico poniéndolo en valores numéricos. Por último, agrego más categorías de manera secundaria y agrego la barra que irá fijada al pie de página. Modifico los textos y establezco la separación entre categorías a 16 píxeles. Para agilizar el proceso copio y pego el frame 3 veces más y modifico la barra a la página correspondiente. Para la página de lista de deseos es el mismo proceso, agrego el título, los subtítulos, pero esta vez las cartas de los productos serán el tamaño pequeño que ya tienen el like seleccionado. Puedo agregar un botón para crear una nueva lista de deseos modificando las configuraciones predeterminadas y agregándole un icono de más. Lo ubico en su lugar correspondiente y modifico el texto. Como separador, en la barra inferior hay una opción para crear vectores. Al clicar en un punto puedo hacer una línea recta con una guía y luego configurarla para que sea de color 800, grosor 2 y puntas redondeadas. Repito el proceso de agregar otra sección y de acomodar el ancho de los productos secundarios. Acomodo la separación entre secciones y establezco un margen superior de 56, muy importante para que la parte superior del teléfono no tape la página. En esta sección voy a agilizar el video ya que el proceso es el mismo. Agrego los títulos, imágenes, subtítulos, textos, botones, entre otros.
Al momento de querer crear el botón de finalizar compra con el icono del carrito me di cuenta que no lo había incluido en la selección. Se puede entonces agregar una variante en el grupo de assets, en donde se duplicará la variante número 1. Teniendo copiado en el portapapeles la variante que queremos aplicar, podemos pegarla y renombrarla como icono de carrito y ya nos va a quedar establecida como una nueva variante para utilizar. Entonces volvemos a la parte del prototipo en la que estábamos trabajando y ahora sí, desde los assets agregamos un botón y como icono buscamos el del carrito. Una vez que queda listo y pasando a la parte de prototipado, podemos empezar a conectar los distintos frames. En este caso, como el objetivo es poder navegar de una sección de la página a otra, lo que vamos a hacer es conectar cada uno de los botones de las distintas secciones a los frames correspondientes. Y este proceso tenemos que repetirlo en cada uno de todos los frames. El panel que se ve en pantalla son las configuraciones que podemos establecer entre la unión de los distintos elementos. En este caso lo que yo establecí es que al tocar el botón se navegará hasta el frame con el que está conectado y tendrá una animación en la que se disolverá una página al entrar en la otra. Esta animación puede tener distintas duraciones, la cual es mostrada como ejemplo en el cuadrado de abajo. De esta manera, y habiendo establecido las configuraciones que quiero utilizar en el primer botón, ya quedan memorizadas, pudiendo utilizarlas en el resto sin tener que configurarlas manualmente. Al finalizar todas las conexiones, otra cosa para configurar es la posición de la barra inferior. Entre las opciones está Scroll with Parent y Fixed. Si dejáramos activa la primera opción, la previsualización sería algo así, pudiéndose ver recién al llegar al final de la página. En cambio, con la configuración de que quede fijado, siempre va a estar disponible para poder hacer un cambio de página. Para este segundo modelo lo que vamos a hacer es remover un ítem de la lista de deseos, haciendo que aparezca un mensaje de corroboración de la acción para que se pueda deshacer o no. Para variar, vamos a cambiar el tamaño de pantalla al de un iPhone 16. El proceso inicial es prácticamente el mismo. En este caso cambié los subtítulos haciéndolos más generales y agrupándolos por su botón del costado. De esta manera podemos decidir al momento de querer usarlos qué vamos a escribir, haciéndolos más útiles para múltiples situaciones. Una vez que tenemos listo el primer frame, crear el segundo es muy fácil. Simplemente copiamos y pegamos el primero y eliminamos uno de los ítems que es el que desaparecerá al sacarle el favorito. Para el cartel de verificación copiamos y pegamos el cuerpo, editamos el texto y añadimos un botón de color secundario. Agrupamos todo en un frame auto layout, le ponemos fondo blanco, esquinas redondeadas con radio 6, lo renombramos y le agregamos el contorno de color 800 y grosor 2. Teniendo todo listo y pasando a la parte de prototipado, vamos a conectar el botón de me gusta de uno de los productos al siguiente frame en donde desaparecerá ese mismo producto. Luego conectamos el segundo frame al cartel, pero esta vez configuraremos para que en vez de al tocar la pantalla sea después de un momento de 400 milisegundos. La acción será abrir un overlay, es decir, una superposición, y como posicionamiento establecemos que sea manual y lo ponemos en donde creamos conveniente. También establecemos que si se clica en cualquier otro lado de pantalla se disuelva. Y por último, la animación con la que va a entrar en la pantalla. En este caso yo puse que se mueva desde abajo hacia arriba a 300 milisegundos. Finalizando el proceso, conectamos el botón de deshacer al primer frame, en donde volverá a estar el ítem en la lista de deseos. Aquí utilizo las mismas configuraciones que usé en el modelo 1. Por otro lado, también establezco que tras un lapso de 2500 milisegundos se cierre la superposición. Bueno, y así termino el video tutorial mostrando cómo quedaría el prototipo, quitando el ítem de la lista e interactuando o no con el botón de superposición.